Buenos días, Magíster. Buenos días, compañeros. El grupo número 4, conformado por Baez Karen, Encalada Elmer, Fernández Brian, Freire Diego, Uñay Marlon, Ramos Alexis, les vamos a compartir el tema de la operacionalización de variables. Para empezar, tenemos ya claro algunas ideas, algunas definiciones, pero empecemos por algo básico. Y nos dice que ¿cómo los investigadores medirán una emoción, un concepto, es decir, una o varias variables? A modo de ejemplo tenemos la calidad y sus 8 dimensiones por David Garvey. Tenemos el desempeño, las características, la conformidad, confiabilidad y dentro de cada dimensión tenemos sus propios indicadores. Tenemos la durabilidad, su indicador expresa la vida útil de un producto. En estética, sus indicadores son apariencia, sentimiento o sensación que produce en el cliente. Calidad percibida, la transferencia de la reputación del proveedor al producto. Pero ya en el campo de la investigación, tenemos que la operacionalización de variables establece definiciones exactas de cada constructo teórico, aumentando la calidad de los resultados y mejorando la robustez de la investigación. A continuación, para la reflexión, vamos a realizar un breve análisis sobre la operacionalización de variables. La pregunta que nos vamos a responder es la siguiente. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el tema de operacionalización de variables? Lo primero es que van a intervenir las variables que vimos en los temas anteriores. ¿Y para qué nos sirve? Este tema nos sirve para medir las variables del estudio. Estas variables tenemos que descomponerlas en dimensiones y a su vez traducirlas en indicadores. Y por último, nos sirve para mantener una relación directa entre las preguntas directrices y el instrumento que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico. Ahora, vamos a ver la conceptualización. Entonces, tenemos que es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación. Esta sea la independiente y la dependiente. Estas variables se dividen en las dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems, mientras si son concretos solamente en indicadores, índices e ítems. Ahora, vamos a ver sus definiciones. Según Spinoza y según Ventacur. ¿Qué nos dice Spinoza? La operacionalización de variables consiste en determinar el método a través del cual las variables serán medidas y analizadas. La definición operacional de un concepto consiste en definir las operaciones que permiten medir este concepto o los indicadores observables. Ahora, Betancourt, ¿qué nos dice? Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno empírico, en algo que se entienda, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Entonces, como vemos, estas dos definiciones tienen relación, ya que se va a determinar el método, se va a medir y analizar las variables. Partes que componen la operacionalización de variables. Variable. Es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Dimensión. Es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis y descomposición. Cada una de las dimensiones, categorías o clasificaciones que debe ser definida conceptual y etimológicamente. Indicador.
Por otra parte, una vez que han sido establecidas las dimensiones de una variable, todavía faltan los elementos y evidencias que muestran cómo se comporta dicha variable o dimensión. Estos elementos son los indicadores, aquellos que representan un indicio, señal o medida que permite estudiar o cuantificar una variable y sus dimensiones. Al identificar las variables que serán estudiadas, se pasa a establecer el significado que el investigador les atribuye dentro de la investigación. Con la operacionalización se pretende identificar los elementos y datos empíricos que expresan y especifiquen el fenómeno en cuestión. Con esto se asigna significado a una variable, describiéndola en términos observables y comparables para poder identificarla. Entre las recomendaciones para realizar el cuadro de operacionalización de variables se encuentran las siguientes. La variable surge o está contenida en el título del proyecto de investigación. Los indicadores deben partir de la clasificación dada por algún autor consultado en una referencia bibliográfica. Conviene limitar el número de dimensiones a las más relevantes según el objeto de estudio. Controlar la relación entre indicadores, hecho que se observa, y el concepto que se pretende observar. Al menos un indicador para cada dimensión. La operacionalización múltiple aumenta la validez de la investigación. Se debe confeccionar una lista con el mayor número de indicadores posibles. Y se recomienda acudir a indicadores ya validados en investigaciones previas. Ahora, en el aprendizaje, honremos un ejemplo de cómo se completa un cuadro de operacionalización de las variables. Como podemos observar, tenemos la parte de variables, dimensiones e indicadores. Lo primero que se va a llenar es la parte de variables, determinando cuál va a ser la variable independiente y la variable dependiente. Para nuestro ejemplo, la variable independiente será diseño, aplicación y evaluación de procedimientos didácticos de matemática en el eje B. Y nuestra variable dependiente serán las necesidades del aprendizaje. Dentro de este podrán haber ritmos y estilos del aprendizaje. Y también en la parte cultural, lo que son las integraciones históricas y socioculturales. Ahora, procedemos a compartir la parte de las dimensiones. En la parte de la dimensión ya viene la parte teórica, donde para este ejemplo será procedimientos didácticos, evaluación y diseño curricular. Obviamente, cada uno de estos debe tener sus indicadores. En pocas palabras podríamos decir como, por decirlo, sus subtemas, en donde entrará la definición de los procedimientos didácticos, los tipos de procedimientos didácticos y por último la resolución de problemas dentro de la matemática. Seguimos con la siguiente dimensión, que en este caso es la evaluación. Para la evaluación, obviamente, comenzaremos con su definición, después los tipos de evaluación, qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar y para qué evaluamos. Continuando con la siguiente dimensión es el diseño curricular. En el diseño curricular veremos lo que son las estrategias, técnicas e instrumentos. Como observamos, vamos desglosando cada una de las dimensiones. Ahora, para la variable dependiente como dimensiones tendremos el aprendizaje, las dificultades de aprendizaje y la integración e inclusión educativa. Para el aprendizaje comenzaremos con su definición como indicador, los estilos de aprendizaje y después los ritmos del aprendizaje. Para la siguiente dimensión tenemos los tipos de dificultades del aprendizaje y obviamente dentro de esto vienen las capacidades diversas de los y las estudiantes.
Integración e inclusión educativa es nuestra última dimensión. Para ello, como indicadores tendremos las integraciones históricas, una integración sociocultural y las adaptaciones curriculares.